día también. Y bueno, pues vámonos hasta el estado de Tabasco, en el Golfo Mexicano, porque ya tengo en la línea telefónica a nuestro colaborador en la Opinión Joven, a Manuel Pedrero. Buenos días, bienvenido, Manuel. Buenos días, don Carlos. Un saludo a usted y a todo el auditorio. ¿Qué tema nos vas a compartir el día de hoy, Manuel? Hoy vamos a hablar de lo que pasó en Estados Unidos, pero no en referencia al Capitolio, al asedio del Capitolio, sino a la censura que está sufriendo en estos momentos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muy bien, antes, si me lo permites, Manuel, quiero felicitarte porque, bueno, pues ya colaboras también con nuestra amiga Meme Yamel, así es de que te deseamos desde estos micrófonos el mayor de los éxitos también, ahí con la buena de Meme Yamel. Adelante con tu comentario. Muchísimas gracias, lo apreciamos bastante el cariño de Conecte Zacatecas y por supuesto el de usted. Bueno, el tema de la censura, qué tema, ¿no? En Estados Unidos, el país que presumía la libertad, la democracia y la justicia, hoy demuestra ante el mundo y se humilla a sí mismo al carecer de libertad, democracia y justicia. Es increíble que hoy el jefe del Ejecutivo de Estados Unidos, Donald Trump, en el que mucho siempre se estuvo pensando que era el hombre más poderoso del mundo, no por la persona, sino por la investidura presidencial estadounidense, se creería que era todopoderoso y que siempre iba a tener la dominación mundial. Muchos se refieren a los Estados Unidos como un imperio, el típico concepto imperialista todopoderoso ante la geopolítica del mundo, pero si lo consideramos imperio, entonces las acciones y los eventos de la semana pasada nos deben de hacer entender que todo imperio cae, Roma cayó, y que básicamente lo que estamos viendo en Estados Unidos, si bien no puede ser una caída como tal, sí es una reestructuración y son eventos que van a cambiar para siempre la historia de la política estadounidense al no haber precedente alguno de los eventos de la semana pasada. Una vez que se dio estos lamentables protestas, porque uno podría llamarlo protestas, pero por alguna razón la mediática en los Estados Unidos prefiere llamarle asedio, así como lo nombró el presidente electo y ya casi nada presidente oficial de los Estados Unidos, Joe Biden. Y vamos a recapitular. La censura en Estados Unidos siempre se dio. No es un secreto, siempre se dio. El problema es que censuraban a la gente que sabía demasiado o que no caía demasiado bien en el entorno mediático y en el entorno político. Eso siempre ha sucedido. Nada más que el aparato mediático de Estados Unidos es tan grande y es tan poderoso que no importa el político, sino quién controla los medios para que escuchen al político. Como sabemos, los medios tradicionales incluso han sido afectados en Estados Unidos, todo lo que era CNN, Fox News, CBC, todo esos canales, incluso los periódicos The Guardian, el New York Times, Los Angeles Times, The Press, todos han sufrido una caída, pero no una debacle como ha sido en el entorno mexicano. En este asunto del tema de la censura de Estados Unidos, podemos notarlo antes de Trump, porque yo creo que ahorita lo deberíamos de clasificar así, en un periodo donde estaba Trump y después Trump, en el cual es, por ejemplo, Edward Snowden, un ex agente de la Red de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde se enteraba de los múltiples ataques a la información privada, que hoy otra vez está tomando cuenta a través de estas tendencias con WhatsApp y las políticas de privacidad y del propio Mark Zuckerberg, ¿no? Hay mucho tema, hay mucho hilo de donde cortar y precisamente de ahí es donde nos vamos a enfocar. Si uno ve las estadísticas, notará que la gente está migrando a todos lados en este tema de las redes sociales y factor importantísimo es que hayan censurado al propio presidente de los Estados Unidos. A la gente de forma colectiva siempre le va a gustar tener el poder y el control de la situación. Hoy vemos que se encuentran muy desesperados por tener y volver a encontrar ese poder, a tener ese control. El tema de la censura con Trump es si fue moral o si fue correcto. Si uno revisa
estos temas de la intolerancia y el discurso de odio que siempre dio Trump, pues notaría que sería correcto censurarlo, pero la realidad es que representa algo más peligroso que eso. No se trata de si es correcto o al final de cuentas si fue sano. Yo creo que se trata mucho de la contextualización que estamos viviendo, y si los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación deciden cortar de todos lados, porque no solamente eran de las redes que ya tenían aseguradas, sino también de otras que no tenían o no se supone que tenían el control, y decidieron eliminar esas redes sociales para que el mensaje de Trump literalmente no llegara a ningún lado en ningún entorno digital. Tanto es así como el caso de la red Parler, donde eventualmente la tuvieron que quitar de la Play Store y de la App Store para que no tuviera ningún tipo de medio para avanzar, lo cual lo hace increíble, porque ya nos damos cuenta que está poniéndose a funcionar todo el aparato mediático y gubernamental de los Estados Unidos, incluso contra el propio presidente de los Estados Unidos, lo cual habla el inmenso poder que aún conservan los medios de comunicación y de, obviamente, este tema de la censura. Estados Unidos está muy polarizado, ese sí es un país polarizado. ¿Por qué? Porque los factores para que esté polarizado es que literalmente la mitad de la población esté dividida, y en efecto, de los 320 millones de habitantes de Estados Unidos, no es muy difícil creer que en Estados Unidos, tanto política como socialmente, se encuentren divididos, se encuentren polarizados, no como aquí en México, que la oposición insiste que hay una polarización, pero es una polarización política, no hay ninguna clase de polarización social, porque en ninguna democracia que se dice polarizada tiene una aprobación del 70% del presidente de la República y está polarizado. O sea, por favor. Aquí, en cambio, en los Estados Unidos tenemos un efecto mucho más grave que oyendo y escuchando los análisis del doctor Alfredo Jalife, muy bueno, conferencista de lujo que recomiendo ampliamente. Él nos hablaba de lo peligroso de una eventual guerra civil en Estados Unidos, porque ciertamente si Estados Unidos sopla acá en México, llega el viento. Esa es la realidad, y triste realidad, porque siempre hemos dependido en toda esta área geopolítica, tanto económica como socialmente, de los Estados Unidos, debido a los gobiernos neoliberales, ¿no? A este tipo de dependencia que se dieron a cambio de ceder pues nuestra soberanía tanto en temas energéticos y sociales. Pero eso es otro asunto. Enfocándonos en la censura, ¿cuánto representaría eso aquí con el presidente de la República? Porque claro, los disque periodistas que dicen no le vamos a dar voz a Andrés Manuel López Obrador, como el caso de Fernanda Familiar, y luego son los que más pegados están a sus palabras, porque se dan cuenta que en la agenda nacional no hay política sin el presidente de la República. Está entrando o saliendo, es que no importa. Y lo peligroso que eso representaría quitarle voz a un mandatario. Es por eso que el ejercicio de las mañaneras es un ejercicio increíble y refrenda nuevamente el compromiso ante la información. Se le acusa mucho de propaganda oficialista y para nada se desmienten varias fake news, varias noticias falsas, varias acusaciones de la oposición, e incluso promueve al gobierno en el sentido social y los trabajos que se han hecho, no en un sentido partidista, lo cual me parece fenomenal, porque demuestra que no se depende necesariamente de los medios de comunicación tradicionales y de los tiempos oficiales para hacer el trabajo que el PRI y el PAN se supone que debían hacer con esos medios de comunicación, y que al final no lograban muy bien. Y lo mejor, de una forma que se ahorra muchísimo dinero, millones de pesos, y que además es incluyente incluso con los medios que atacan y desprestigian al presidente en turno, ¿no? No hay este reportero de Reforma que no entre a la mañanera, y ya hubiera querido Trump hacer algo similar y no depender tanto, pero es tanto el control de los medios de comunicación en Estados Unidos que la censura es inevitable. Los medios digitales también evolucionaron en eso. En estos momentos, porque también estamos en vivo en Facebook Live, una red social que ahora se encuentra en el ojo del huracán debido al dueño, porque ahora son ellos quienes deciden qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Más allá de si quieren quedar bien con la nueva administración de Biden y etcétera, vale la pena realmente preguntarnos, ¿estamos en control? ¿Somos nosotros quien tenemos la libertad de expresión en una plataforma que no nos pertenece y que se quisiera
en un clic nos quitan la cuenta. Es muy importante preguntarse eso y qué tanto podemos tener esa libertad de expresión que nos gustaría y usarla a nuestros principios y a nuestras convicciones, ¿verdad? Es lo más importante que se debería de analizar en todo este tema de los Estados Unidos. Me parece muy grave la censura hacia un presidente y me parece más grave que se dé a entender que si eso le pasó al presidente de los Estados Unidos, le puede pasar a cualquiera, Carlos. Pues efectivamente, Manuel, porque ya venían con las intentonas. Ya mencionaste esta tipa lamentada Fernanda Familiar, que primero amenazó con irse de México si ganaba López Obrador. No lo ha cumplido, no lo han cumplido ninguno de aquellos que dijeron que se iban de México. Han estado insistiendo Lord Montajes, Loret de Mola, el ujier que tiene, que se llama o se hace llamar Broso, un Víctor Trujillo, un payaso, y pues siempre están insistiendo en censurar al presidente de la República, López Obrador. Inclusive hay otros que insisten en lo mismo, como es Sergio Sarmiento, el zar de la mentira. Su apellido lo dice, Sarmiento, y aunque Sarmiento pues empieza con S, pero bueno, sería el símil por todas las mentiras que ha estado diciendo dentro de su trayectoria, que entre comillas periodística, donde pues se insiste, pero bien lo comentas, pues quien lleva la agenda nacional, como debe de ser, es el presidente de la República, es Andrés Manuel López Obrador. Eso tiene muy molesto a los dueños, empresarios, concesionarios de medios de comunicación, que López Obrador no ha querido ir más allá, porque debemos de recordarle al auditorio que al menos en la República Mexicana, no sé si así opere en otros países del orbe, del mundo, pero en la República Mexicana, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le concede a los particulares, pues el tener medios de comunicación, radio AM, FM, televisión abierta, que serían los medios electrónicos, los impresos, los diarios, los semanarios, panfletos, panfletitos, panfletotes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues actualmente los medios digitales, que ahí sí no tienen nada que ver ninguno de los gobiernos, porque pues es un derecho humano a la información, a la comunicación el que se tiene, y hay de alguna manera más libertad a través del internet, aunque siempre pues han estado las intentonas. Debemos de recordar los zacatecanos, cuando Cuauhtémoc Calderón, estando en el Verde Ecologista, metió una iniciativa para censurar las redes, y en Zacatecas se ha hecho mucho, se ha querido censurar bastante. Recordemos aquella iniciativa también que se metió, donde pues la verdad o la mentira estaban calificadas como calumnia, como difamación, y bueno, muchos compañeros, aparte periodistas, aparte de llegar a la cárcel, pues les quitaron lo poco, lo mucho que tenían, porque ¿cómo va a ser difamación y calumnia si está presentando uno las pruebas? Entonces, bueno, pues así se manejó el régimen conservador, prianista, y en la actualidad, pues creemos nosotros, lo dijimos en días pasados, es un atentado flagrante en contra de la libertad de expresión, porque nos guste o no nos guste la forma de actuar de Donald Trump, simple y sencillamente la mayoría de los estadounidenses lo eligieron como presidente constitucional de, pues ellos dicen, los gringos, que es el país más poderoso del mundo. Yo lo dudo, pero bueno, dejémoslo en que es un país poderoso, un país de primer mundo. Y si los medios de comunicación, como lo dijo López Obrador, y voy a tratar el tema más adelante, censuran a su propio presidente, pues ¿qué se espera? Inmediatamente personajes como el nefasto y además señalado de presuntos actos de acoso sexual a las alumnas en las universidades donde supuestamente da clases, que se llama Gabriel Cuadri, gato del Bester Gordillo, que ha querido ser presidente de la República, pues fue de los primeros que yo recuerdo que inmediatamente sacó que pues había que hacer lo que en Estados Unidos. Hay una empresa que se llama Megacable. Esta cablera tiene su sede en Jalisco. Recuerden ustedes, Jalisco, uno de los emporios cristeros en la historia mexicana, muy triste por cierto, por todos los asesinatos que los cristeros cometieron, asusados por los trabajadores del Vaticano. Y pues desde ahí, todos los días,
nos tenemos que chutar porque yo allá en mi casa tengo contratado el servicio de internet y de televisión por cable, de Megacable, y en cada corte comercial que hacen, en cualquiera de los canales, principalmente los que tienen mayor audiencia, pues meten unos segmentos que se llaman 100 palabras. Pues todos los días, con fake news, con información falsa, están golpeteando, pero brutalmente, a López Obrador. Todo el fin de semana, en todos los cortes publicitarios, tenían la información donde hacían el símil, muy entre líneas, pero hacían el símil de que lo que ocurrió en Estados Unidos en el Capitolio pudiera ocurrir aquí, dando a entender de que era muy importante el censurar a Andrés Manuel López Obrador porque pudiera suceder lo mismo. Por eso López Obrador pues ya está poniéndose alerta, lo dijo en conferencias matutinas la semana anterior, pero pues es importante el que pues no exista la censura. También sabemos que la libertad de expresión tiene límites. Las libertades tienen límites. No solamente porque tengo un teléfono y tengo internet, pues voy a estar publicando lo que quiero, diciendo lo que quiera. No, hay que irnos a hacer investigación, a no estar hablando solamente pues por hablar, porque muchas personas leen si acaso la cabeza de la nota, el título, como le llaman muchos, nunca entran al cuerpo, nunca leen, mucho menos investigan, pero con tan solo ver ya están, opine, y opinan desde su brutal ignorancia, y digo brutal por la cantidad de ignorancia que este tipo de personas tienen. Así es que, pues por ejemplo, nosotros ya desde hace más de un año tenemos nuestra cuenta en BK, es una especie de Facebook, pero ruso, y pues ahí estamos. Se fue para allá el doctor Alfredo Jalife, un tipo de Twitter. Ya estamos allá, ahora se están abriendo otras opciones. Desde hace muchos años tenemos Telegram, vemos que mucha gente se está viniendo a Telegram, muchísima gente están abriendo cuentas en Telegram porque nos llegan las notificaciones, porque son parte de los contactos que tenemos en redes sociales, en mi dispositivo móvil también. Así es que pues tendremos que migrar a otras opciones, porque hay mucha censura en Facebook, hay mucha censura en Twitter, no se diga, y ya hay brutal censura también en YouTube, que en la República Mexicana son pues dirigidos por fachos, por fascistas, por gente de la ultraderecha mexicana. Por ejemplo, siempre nos hemos estado quejando, hay varios estados de la República, principalmente países del mundo, donde no pueden escuchar al menos alguna parte de este informativo, porque Facebook nos censura solamente porque pasamos el clip del pronóstico del tiempo que pertenece a Conagua, y es pública esa información. Pero bueno, quienes administran Facebook en la República Mexicana nos censuran, como es el caso del que era dueño de Animal Político, que acabó pues teniendo una relación muy íntima con gente muy cercana a Miguel Ángel Osorio Chong, inclusive pues le compró ese medio digital Animal Político, por algún motivo, ya lo imaginarán. Facebook en México lo contrata para que estén checando supuestamente que no haya plagios, que no haya información falsa. Así es que todo lo que uno quiere publicar, si no les conviene, inmediatamente se lo tumban. A mí me han tumbado mucha información que comparto cuando se hablan historias del priismo, del prianismo, inmediatamente me tumban la información. Entonces pues hay una brutal censura, Manuel. Claro, hace unos días, en la edición nocturna de Sin Censura, estaba escuchando precisamente a Eddie Small, y él dio una propuesta muy interesante y que debido a las condiciones actuales sería muy buena no solamente ver qué tan factible, qué tan rentable es, sino la manera de ya ponerla en marcha, porque no es sano depender de las políticas de alguien más para dar un mensaje que todo el mundo usa. Y era la idea de una red social, así como Twitter, así como como usted acaba de mencionar, el gobierno ruso cuenta con diferentes plataformas promovidas por el mismo país, por el mismo estado, que México empiece a hacer un proyecto similar, una red social promovido, financiada por el Estado mexicano, con servidores mexicanos, para que los propios mexicanos sean los únicos beneficiarios de esta y se informen con
todo lo que el gobierno de la República se está haciendo. Que existe un canal del Estado, un canal de televisión, una radiodifusora del Estado, entonces, entendiendo que los medios alternativos, como los medios digitales, ya tienen un alcance incluso mayor en el ámbito digital, entonces no es descabellado pensar que también tienen que evolucionar ese medio propagandístico, ese medio de difusión, ese medio noticioso a las redes sociales. Me pareció excelente y hay que analizarlo porque materia y talento para desarrollar una sobra. Aquí en México hay bastantes ingenieros en software y en informática como para lograr una muy buena. Sería un buen precedente para México e incluso para Latinoamérica. Desconozco si hay algo similar así en el mundo, que probablemente sí, pero sería un gran logro para la independencia informativa, además de que todos estaríamos participando. Me pareció fenomenal y ojalá se empiece a pensar en algo así. Pues sí, hay los ejemplos, tú lo dijiste, Manuel, está el del gobierno ruso que encabeza Vladimir Putin, que tiene, entre otros, por ejemplo, ya habíamos citado a VK, esta plataforma para poder estar en comunicación, es una especie de Twitter, VK, entonces, pues bueno, opciones hay bastantes y debería de ser muy bien reglamentado porque ahorita que hablabas tú de los medios públicos, por ejemplo, están las radios culturales, televisiones culturales. En Zacatecas tenemos a Radio Zacatecas, que se supone debe de ser una radio cultural, que ya tienen televisión también. Y bueno, la crítica, la denuncia es parte de la cultura, es parte de las democracias. Y pues quiero comentarte que me habían invitado a un programa cultural a hablar en temas de tauromaquia. Yo fui novillero. Y bueno, pues como parte de la cultura, se hacían denuncias, se hacían críticas, y bueno, pues acabé censurado de Radio Zacatecas por andar criticando, por andar denunciando, y pues no se ha permitido. He llevado muchos proyectos a Radio Zacatecas, no me he parado a televisión, no me interesa ya, pero en tiempos anteriores yo llevaba mis proyectos, siempre me trataron bien, nos conocemos, pero nunca dieron paso a los proyectos, porque Radio Zacatecas, así como se llama CISART, Sistema de Radio y Televisión del Gobierno de Zacatecas, pues están dedicados a prenderle incienso y a sobarle el lomo a los gobernadores en turno. Así es que pues eso no es cultura y también se debería de checar pues que están siendo mal utilizados porque sirve como un medio propagandista para el gobernador en turno y para el partido del cual provenga ese gobernador. Pero muy interesante, por cierto, lo que dijo Eddie Small, ojalá que se pudiera llevar a cabo. Y pues gracias, Manuel, te deseamos que sigas disfrutando de este lunes, del resto de la semana, y te esperamos la próxima. Exitoso inicio de semana y también toda la semana. Un fuerte abrazo, querido Carlos, un abrazo a todo el auditorio y a sacar el cafecito porque hay frío. Claro que sí, saludos, Manuel, que estés bien. Un abrazo. Bueno, pues muy interesante los temas que nos comparte siempre nuestro colaborador Manuel Pedrero desde el estado de Tabasco, allá en la República Mexicana. Hago estos énfasis porque en Zacatecas tenemos un municipio que se llama Tabasco, entonces para que no vaya a haber alguna confusión.